Bueno, estamos listos para nuestra primera entrevista. Nos visita Francisco González en el estudio, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Francisco, siempre es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Igual para mí, mucho gusto y buen día y gracias a Producción Unión Radio por la invitación. Francisco, ¿cómo describirías la situación actual en Latinoamérica? Fíjate que uno levanta la mirada más allá de nuestra frontera y ve que, bueno, en todas partes hay controversias, hay grandes necesidades. ¿Cómo destacarías, cómo priorizarías tú los distintos escenarios? Bueno, en principio creo que estos días hemos tenido una situación bastante movida, ¿no? De alguna manera creo que Brasil, o un eje que es Brasil, Venezuela y Colombia se han convertido como en el epicentro de la política internacional en América Latina, ¿no? Y eso también permea e irradia hacia el resto de la región, ¿no? Incluso a Estados Unidos. Vemos que Venezuela en este momento, pues, o en ella, confluyen varios eventos políticos al mismo tiempo. Ayer estaba el presidente de Bolivia acá, Lucho Arce. Antier vimos que también la visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, venía de Brasil, ¿no? Estaba en la lógica de Brasil, también con Cuba. Y también vemos, pues, un evento regional que tiene que ver con una visita de Ernesto Samper, exsecretario de UNASUR y expresidente colombiano. Al mismo tiempo, casi que todo confluye, ¿no? Y también estamos viendo, pues, el 25 de abril, en días, esta cumbre en Colombia con respecto a Venezuela, ¿no? Que y se mucho da justo antes, en la reunión de ella con Biden, de Petro, ¿no? Y en mucho Washington. antes estuvo Petro aquí también. Estuvo Petro, Estaba entonces... muy movido Petro, ¿no? Sí, muy activo, sí, es correcto. Entonces, toda esta situación tiene que ver con una búsqueda, ¿no? Lo hablamos la otra vez, ¿no? En otro programa por radio, que por llamada, que era el hecho de esta cumbre iberoamericana en la cual se dirimían estos temas que quizás en otro momento Estados Unidos se veía como reacia a discutir esta temática, pero que ahora creo que está un poco más abierta la situación. Y lo vimos en la reunión ayer entre Petro y Biden, ¿no? Justo ayer, sí. Mira, en Washington. Los tiempos, bueno, traen cambios en determinadas etapas. Petro incluso ante la OEA decía, miren señores, debe reinsertarse a Venezuela, a Cuba. ¿Tú ves realmente tiempos de cambio? Incluso, y disculpa que te lance tantas cosas, pero... Sí, está bien. Iba a ser un collage de cosas. ¿Qué expectativas tienes tú, por ejemplo, con la llamada cumbre de Bogotá, que será el próximo martes? Mira, si lo vemos desde la perspectiva colombiana, creo que también tiene que ver con una especie de reciprocidad. Venezuela en este momento está siendo parte de observador en los diálogos de paz de Colombia, ¿no? Y eso a partir de la llegada de Petro. Siempre tiene que ver con la llegada de Petro. Y lo vimos ayer, mira, ayer en la discusión que tuvo, en el debate o en la conversa que tuvo Petro con el presidente Biden allá, entre ambos, esa reunión que se dio en Washington, decía Petro en su alocución, ¿no? Que este hemisferio casi nunca ha habido guerra entre las naciones, entre los pueblos. Estamos bien acostumbrados a la paz y no a la guerra. Por lo tanto, la democracia, la libertad y la paz constituyen nuestra agenda común. Resulta que en Colombia en este momento hay una agenda de la paz total, que es una política nacional que se hace para tratar de evitar todas estas situaciones emblemáticas que están ocurriendo en Colombia desde hace más de 50 años. Y creo que también tiene que ver, y quizás muchos es un tema de debate, ¿no? Pero tiene que ver con que este año hay elecciones en Colombia. Y la única forma de poder generar una elección en Colombia coherente, equilibrada, tiene que ver con la paz. Cada vez que va a llegar la situación del poder en Colombia, ocurren las muertes, ¿no? Ocurren los asesinatos. Y esa situación pues ya llegó como a un clímax en la realidad colombiana. Y en este caso yo creo que Petro está tratando de ver cómo la situación de Venezuela de alguna manera afecta sí o sí a Colombia. Pues el tema de migratorios lo tocaron ayer en Washington. Y yo creo que eso también tiene que ver con que Petro tiene una idea de esta nueva estrategia de que tratar de mejorar la situación económica de los países va a afectar al resto de los países vecinos, en este caso a Colombia, pues. Los migrantes venezolanos se van por una situación económica, es la realidad concreta. Y si en este caso Petro logra que Estados Unidos decline sanciones para mejorar el tema económico del país, yo creo que eso es lo que está tratando de hacer en este momento, ¿no? Un poco México también lo hacía con una estrategia política que tiene que ver con la mejora de las economías en Centroamérica, para evitar las migraciones hacia Estados Unidos, pasando por México, obviamente. Y creo que esa es una estrategia que se está buscando en este momento para
para paliar este problema migratorio, ¿no? Que ocurre no solamente en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en Centroamérica, y que, bueno, sí, eso es en este momento un debate que hay dentro de Colombia, pero va a estar en la próxima semana con Estados Unidos. Y bueno, ya el presidente Maduro lo dijo el lunes públicamente por primera vez, que estaba de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que es un tema en el cual nosotros los venezolanos nos hemos sentido bastante afectados ya por muchos años, y eso ha permeado en el resto del país. Mira, yo estaba planificando un viaje, Yoliti, en el plan personal, quería ir hasta el sur del país para hablar de un tema, ¿no? Ajá. Y cuando voy a hacer la planificación del viaje, resulta que tienes que planificar como varios viajes al mismo tiempo, por un tema de transporte, un tema de gasolina. Es decir, hay una situación país que de verdad está allí, y que de alguna manera quizás en Caracas no lo vemos, como ocurre en Upata, por ejemplo, o en Tumeremo, o en Mérida. Entonces hay que ver el país globalmente para poder entender lo que pasa en Venezuela. Igual, como que te digo, las sanciones no afectan igual a los caraqueños, a la gente que vive en Tucupita, por decirlo así, ¿no? Entonces hay varias situaciones en el país que hay que irlas desgranando cada una según cómo ocurren, pues. O sea que yo digo que desde el punto de vista cultural, sociológico, antropológico, el país tiene una diversidad según donde se viva y como se le mire desde ese punto. Pero es que hoy en día, en alusión a lo que tú refieres, oye, hay mucho contraste y hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Asimetrías les llaman a eso también. Señor. Se han generado más asimetrías estos años en Venezuela, y creo que es hora de poder recomponer eso, y pasa por las sanciones necesariamente. Ahora, amigos, estamos escuchando y viendo a Francisco González, internacionalista, especialista en sistema de integración regional. Este debate de la izquierda, de la derecha, que requiere más allá de las pasiones y de la racionalidad, también conocimiento, para que la gente tenga idea, oye, en qué consiste la doctrina o los planteamientos de una organización, de un liderazgo. ¿Cómo ves tú la dinámica latinoamericana? La gente se está interesando en lo que hay detrás filosóficamente, políticamente, de las propuestas de nuestros políticos, hablando regionalmente, o más bien la necesidad nos desliza a condiciones más pragmáticas de medir resultados, sea quien sea que lo haga. Yo creo que ha habido, y es lo que uno nota en distintos países, ¿no? Lo vemos en la elección de Colombia. Y ayer, mira, para venir al programa estaba viendo cómo se da el debate del viaje de Petro a Estados Unidos. Y hay una polarización tremenda. Hay una polarización tremenda en Colombia, en Bogotá. Es decir, la situación que se vio en las elecciones continúa en la realidad colombiana, ¿no? Ves que fue una elección bastante reñida, ¿no? En el plano colombiano, y eso es una situación que ocurre en todo el continente, ¿no? En Brasil está pasando, pero también pasa en Estados Unidos, ¿no? De hecho, ayer veíamos en Washington cuando Petro termina, y declaraciones de algún sector republicano muy radical eran, pero prácticamente totalmente contrarias a una situación posible de paz en Colombia, ¿no? Es decir, hay que entender que hay una situación de guerra en Colombia, y en este momento Petro está tratando de minimizar al máximo, por eso le llaman el plan de paz total. Y eso no lo vemos los que estamos quizás afuera afectados, como los mismos colombianos, quizás ni la gente de Bogotá, la gente que vive ya hacia adentro, pues en esos departamentos donde se da esa guerra de una manera bastante truculenta, ¿no? Bastante estruendosa, y que eso continúa allí. Eso no ha cambiado totalmente, o quizás en un porcentaje con la llegada de Petro, sino que son procesos complicados, ¿ves? Entonces eso permea también hacia Venezuela. Incluso ha habido la situación que, mira, hay personas que han calculado el índice delictual en Venezuela, que ha bajado, y tiene que ver incluso con migraciones delincuenciales hacia Colombia, ¿no? Mira cómo se mueve también. Las bandas organizadas son parte del problema. Y lo hemos tenido aquí en Caracas, lo hemos tenido también en la frontera. Y estas cuestiones organizativas delictuales también tienen que ver con una inteligencia internacional, ¿no? Y es lo que también Colombia hablaba justo en el debate con Biden, Petro, que era el hecho de no atacar a la persona que siembra allí la hoja de coca, ¿no? El que produce para la cocaína, como el insumo para eso, sino atacar esas inteligencias que ocurren a altas esferas, y que es una situación transnacional, ¿no? Y que afecta a todo el continente. El tema del narcotráfico no es cualquier tema, es un tema internacional, sí, y que permea a Venezuela también, permea hacia Ecuador. ¿Viste el fiscal que mataron del Paraguay estando de viaje hacia la isla de San Andrés? Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, Francisco, gracias por permitirnos este repaso
a la situación regional latinoamericana y después tendremos mucho de qué hablar, sobre todo después de esta cumbre. Sí, en la próxima semana, es correcto. Bueno, hasta entonces, un abrazo. No, igual, gracias por la invitación. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Volveremos.